Saludos cordiales amigos, bienvenidos a su programa Políticamente Irreverente, aquí por nuestra casa Ecuvisión. Hoy me acompaña Luis Amurrio de Bolivia, politólogo y asesor político, experto en comunicación política digital, consultor en comunicación y campañas políticas en lo que es activismo digital también, y fundador y CEO de la revista Fisuras. Gracias, Luis. Vamos a comentar de nuestro hermano país Bolivia, de la región y también la geopolítica internacional, todos los pormenores que estamos también en las puertas de un Mundial de Fútbol 2026 y sin embargo se desenvuelven algunos temas en la región. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Mario, por la invitación y un saludo a toda la audiencia que está con nosotros el día de hoy. Bien, vamos por el inicio, mi querido Luis. El tema de la elección de Rodrigo Paz, indicarle a nuestros amigos televidentes que es hijo de prominente de un linaje, que es los Paz, Paz Zamora, padre, y Paz Extensoro, abuelo, prominentes figuras de Bolivia y que ahora a través de una alianza de derecha llega al poder. Pero en este tema trascendental, Luis, que vive Bolivia, ¿es Rodrigo Paz parte de las élites de esta derecha que está en auge en la región de Latinoamérica? ¿O es el Salvador que Bolivia necesita, que lo que se prometió y que algunos han llegado a través de ese discurso, Luis? Rodrigo Paz es una figura bastante interesante para estudiarlo, puesto que, como bien mencionaste, Mario, Rodrigo viene de una tradición política eh, muy especial en Bolivia, ya que su padre ha sido presidente de Bolivia y también, de alguna manera, su tatarabuelo, ¿no? Entonces, en esa parte sí, Rodrigo Paz tiene esa ascendencia política, pero lo interesante es que Paz llegó al gobierno a través de una coalición respaldada por sectores populares. El 55% de su votación proviene de estos sectores y que tradicionalmente los podemos encontrar, por ejemplo, en sectores indígenas, sectores populares, y no tanto las clases urbanas que decantaron su voto por Tuto Quiroga. Es más, el expresidente Evo Morales reconoció públicamente que pidió a sus bases electorales que apoyen a Rodrigo Paz. Entonces es algo contradictorio, ¿no? Si bien viene de una élite tradicional, tuvo su apoyo fundamentalmente en estas bases sociales. Ahora, no es que vaya a ser un salvador o vaya a cambiar la política, pero creo que va a jugar un rol importante. Creo que va a ser la política o el político que va a generar esa transición de un modelo de gobierno que se ha vivido hasta el momento a otro tipo, del que vamos a hablar más adelante. Luis, ahora que tú haces este análisis, te hago la pregunta que le he hecho a algunos politólogos y analistas que hemos conversado de los diferentes países. Y podemos decir que llegan con el mismo discurso populista siendo derecha, como llega Milei, como llega Kast en Chile, como llega nuestro presidente Noboa, inclusive aquí en Ecuador y posiblemente en Perú y Colombia, donde ya hay la elección en Perú, falta la definición, pero en Colombia falta la segunda vuelta. Y asimismo se presume que es una derecha que llega con un discurso populista, pero cuando ya se sienta, comienzan las medidas neoliberales, como lo tiene Cárcel en Chile, como lo tiene aquí en Ecuador la resistencia Novoa, y como la tiene ahora Paz, que vamos a ver más adelante. Creo que está más difícil allá el tema que en el resto de países, pero se llega con ese nivel populista y ya no con un discurso directo de derecha o de extrema derecha, Luis. Bueno, si vemos desde el ámbito de la comunicación política, mayormente los gobiernos ya no llegan con la ideología, ¿no? No todos llegan con la ideología, sino que tienen que recurrir a estos recursos que son más emotivos, más emocionales, que permiten atraer la atención de los votantes.
En el caso de Paz, es también un fenómeno complejo para entender cómo es que llegó a la presidencia, ¿no? Porque él también prometió cosas populistas, de alguna manera, pero la manera de ejercer el gobierno parece ser diferente a lo que ha prometido. Sin embargo, el escenario de Bolivia es complejo porque Paz está asumiendo un rol de transición, ya que el estado actual de la economía boliviana, con los gobiernos de Morales y Arce, es paupérrimo. Estamos en una crisis económica gracias a esos gobiernos anteriores y Paz no tiene otra opción que adoptar medidas económicas duras, por ejemplo, quitar la subvención a los combustibles, por ejemplo, hacer algunos recortes en los gastos, en el gasto fiscal. Entonces, no tuvo margen de acción y no puede llevar a cabo medidas más populistas, como algunas personas sugieren que lo haga. Entonces, de alguna manera sí llegó con prometer muchas cosas, sí llegó al gobierno prometiendo muchas cosas, pero la situación de alguna manera le prohíbe hacer otro tipo de medidas. Claro, pero aquí hay un grave problema y que es común, tú me dirás si es común en la región o en los países que hemos indicado, pero se forma una tormenta económica y claro, 20 años del MAS se indica que han dejado las cuentas, igual que acá, que el correísmo dejó todas las cuentas en cero, y así vamos viendo en todos los países. Milei también dijo, ¿no? Han dejado el kirchnerismo. Pero este tema de esta tormenta económica viene cuando ya se comienza a tomar medidas que son impopulares. Ustedes tienen el problema de la crisis de las divisas y el combustible. Acá nosotros estamos dolarizados. Pero las proyecciones del Banco Mundial ratifica que Bolivia sufrirá la peor crisis económica de la región este año. Tal vez un más uno, en el mejor de los casos, más 1.5 en el crecimiento. Entonces, esto está al borde de que posiblemente si siguen las cosas así, ya vamos a analizar más adelante los temas que nos involucran, que están en el temario, pero eso nos lleva a un estallido social, Luis. Bueno, esta crisis, como bien mencionó, fueron producto de los 20 años. Es más, en el anterior gobierno vivimos ya la crisis del tipo de cambio. Un dólar costaba 20 bolivianos y actualmente un dólar cuesta alrededor de los 10 bolivianos, es decir, ha bajado un poco el tipo de cambio, pero seguimos con el problema de los combustibles. Ahora, la cuestión es si esto puede mejorar o no. Las proyecciones del Banco Mundial nos muestran que la economía va a sufrir creo que va a llegar a un 3.2% de negativo, o sea que las proyecciones han aumentado con los conflictos actuales, pero solo podríamos salir de esta crisis si se aplican, por ejemplo, medidas un poco más de shock, como algunos analistas económicos han mencionado en Bolivia, pero este no es el caso. Rodrigo Paz ha ido de manera paulatina, tratando de atraer inversiones extranjeras, tratando de encontrar préstamos internacionales, tratando de hacer también relaciones bilaterales que le otorguen algún tipo de financiamiento para, de alguna manera, tener las cuentas saldadas. Hasta el momento, yo creo que Rodrigo Paz ha intentado seguir ese camino, pero el grupo de personas que se han manifestado ven que Rodrigo Paz es un neoliberal, que de lo que vamos a hablar justamente más adelante, como lo digo. Claro. A ver, en este tema, entonces ya hablamos de crisis económica, ahora vamos a ver el tema de gobernabilidad, que ya lo has tocado. ¿Es Evo Morales el héroe de esta resistencia? Decirle a nuestros amigos que Evo Morales es algo, el Leonidas Issa de nosotros acá en Ecuador, de la CONAIE. ¿Es el héroe de esta resistencia popular o es el incendiario de Bolivia que está torpedeando el manejo? No sabría decirte si es que hay un plan de trabajo, un plan de gobierno de paz en estos momentos, Luis.
Bueno, hay que reconocer que Evo Morales en su tiempo logró ciertos avances en la política boliviana, introdujo a grandes sectores que anteriormente no se encontraban en la política, en la vida económica, y etcétera. Pero una vez que este líder, este actor político, desconoció los resultados de un referéndum, generó una crisis mucho mayor en el ámbito político que desencadenó también los enfrentamientos del 2019 y que actualmente está generando estas convulsiones, como públicamente lo ha reconocido en las últimas declaraciones que hizo desde el Chapare. Reconoció que él está generando estas movilizaciones para que el gobierno de Rodrigo Paz se acabe, ¿no? Se dé un fin a este gobierno, pero estas movilizaciones ya han costado grandes problemas a las ciudades. Hay desabastecimiento de alimentos, hay desabastecimiento de combustibles, medicamentos. Hay gente y transportistas, por ejemplo, que se han quedado varados en las rutas internacionales y nacionales de Bolivia y están sufriendo ya 46 días. Entonces, Evo Morales es percibido actualmente como el impulsor de una situación muy complicada y al cual se le va a responsabilizar todo lo malo que está pasando. Claro, aquí me lleva a un problema, Luis, que lo he conversado con los compañeros, con los amigos. Bueno, yo también me he graduado de consultor, entonces hablemos de colegas, ¿no? Más que todo en Perú, se preocupa y se lucha, y ahí me gustaría una definición tuya, en el cual la gente sostiene o defiende el tema de la institucionalidad. Y está bien, todos defendemos la institucionalidad, la democracia. Pues, ¿quién mejor que nosotros? Pues no, que estamos de este lado de lo que es la consultoría, defender la democracia. Pero en cambio yo y otros decimos de que cero tolerancia a la corrupción, porque ya hemos visto por dónde va, ya tenemos un historial de algunos casos o de algunos presidentes. Y yo alababa el tema de Perú, que ahí no andan con paro o medias tintas, como decimos acá, y donde hay la corrupción van sacando los presidentes o los presidentes de los organismos que sean, ¿no? Que eso es bueno. Bueno, por un lado, porque luchamos contra la corrupción, y si hay que sacarlos todos los días, los sacamos todos los días, pero hay los otros que hablan de la institucionalidad que hace daño. ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es tu criterio como consultor, como analista, analizando Bolivia y analizando el tema de la región donde tenemos estas controversias, estos análisis cruzados, Luis? Bueno, el tema de la institucionalidad yo creo que es el factor determinante que hace que una nación sea próspera o no sea próspera, ¿no? Como bien mencionaste, Perú es un ejemplo de cómo un país puede mantener su desarrollo económico, social, sin tener un presidente o cambiándolos continuamente, ¿no? Entonces, en este caso, aunque Perú todavía no ha alcanzado un grado de institucionalidad muy elevado, por ejemplo, como el de otros países, como el de Chile o otros países de la región, como el de Brasil, podemos ver que la institucionalidad, la democracia, es el elemento definitivo que impide que un gobierno gobierne para los suyos. Es decir, si tenemos un sistema de contrapesos, de una justicia independiente, si tenemos una economía que se rige bajo principios, un banco central independiente, por ejemplo, bajo esos principios de un banco central independiente, tenemos también un sistema legislativo que no está totalmente sometido al ejecutivo, vamos a tener una democracia casi plena. Entonces, las democracias plenas son capaces de tener vínculos no solamente con los aliados ideológicos, sino también tienen vínculos con países no alineados. Por ejemplo, Chile tiene relaciones con China, pero también las tiene con Estados Unidos y ambas relaciones son muy fuertes. Entonces, yo creo que como países latinoamericanos necesitamos la institucionalidad para desarrollarnos. Es decir, necesitamos que nuestros gobiernos no coopten todo el aparato estatal, sino que se deje un margen independiente de acción para el Estado. Claro.
Siguiendo en el tema de la gobernabilidad y el conflicto social, como se lo separa o se lo analiza, vemos, sí, ya dijimos Evo Morales y los sectores del MAS, pero también en la central obrera boliviana, como lo hablábamos, el sector transportista, sectores sociales también que constantemente están en esta disputa donde se estrangula la economía que hablábamos, pero también hay un Congreso que está fracturado, donde Paz no cuenta con una mayoría y posiblemente la presión que allá sí la hay, aquí alguna vez sí la tuvimos a través del sector indígena, del sector transportista, de los estudiantes. Todo eso lo hemos perdido y estamos tratando de ir a una revocatoria más bien por los canales legales y democráticos, pero que no es lo mismo y no es la misma suerte que está corriendo Bolivia. Y acá tenemos problemas más grandes, ¿no? Que lo podemos conversar más adelante. Solo para indicarte uno, el tema que lo debes conocer, el tema de la delincuencia, narcotráfico y el país más violento que somos, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿no? Ustedes están en una lucha en donde las calles arden y se ve y se nota. Y te pregunto, este tema, en este análisis, tanto asamblea que las calles arden, yo no veo que haya que se vaya a resolver este conflicto si seguimos insistiendo en las medidas y seguimos insistiendo que pase al presidente, que es lo que reclama, que es lo que reclama el pueblo o a través de estos organismos que te he nombrado, Luis. Bueno, es un tema bastante interesante, ¿no? Lo que menciona. Hay algo que a mí siempre me llama la atención de Ecuador y es cómo manejan el tema de los estados de excepción, ¿no? Porque ustedes tienen ya una manera de concebir estos estados de excepción. En cambio, en Bolivia, históricamente, un estado de excepción, el último que se dio fue con Evo Morales, pero uno anterior fue uno que marcó la historia, que es el estado de excepción del 2002. En este estado de excepción hubieron muertos, hubo la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y eso derivó en una sucesión de presidentes hasta llegar a la elección de Evo Morales. Y ese periodo llegó a ser alrededor de 2 años, pero en ese periodo lo que más hubo fue conflictos. Es decir, la renuncia de un presidente no garantiza la resolución de ningún conflicto, sino que más bien vienen a alterar los problemas en el orden social y económico. En el caso de Bolivia, los estados de excepción, tanto para el presidente como para la población, no son gratamente recibidos, ¿no? Y me imagino que en el Ecuador también tendrán algunos matices, pero en Bolivia históricamente no son buenos para la población. Ahora, estos sectores que usted menciona, como la COP o los sectores indígenas como Tupac Katari, que son organizaciones sindicales, sociales que se concentran en lugares específicos de la sociedad, no siempre han estado alineados con Evo Morales, ¿no? Históricamente la COP ha sido un actor fundamental para Bolivia para enfrentar las dictaduras, pero en este último tiempo sí ha tenido cierto alineamiento con Evo Morales y los sectores más radicales. Ahora, la estrategia de paz, si bien no va a ser pedir un estado de excepción porque lleva un costo político muy alto, sí va a ser tratar de acercar a la COP y a esas organizaciones sociales hacia el diálogo, hacia los pedidos que ellos tienen, o sea, acercarlos hacia el gobierno para tratar de darles alguna respuesta y con eso alejar a Evo Morales y a los radicales. Es decir, la estrategia de paz por este momento que vivimos, que es tan complicado, va a buscar alejar el radicalismo y dejar que Evo Morales sea el culpable, ¿no? Que se le culpe por todo lo malo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué vemos toda esta situación así tan compleja y tan dispersa que parecería que la única opción es que Rodrigo Paz renuncie? Es porque no ha habido una comunicación muy fuerte del gobierno, no ha habido una estrategia visible, pero sí la hay. Y esta estrategia es buscar el desgaste de los movilizados. Es decir, va a apostar al diálogo a través del desgaste. Claro,
Y te decía, ya hablamos del tema económico, estamos hablando de la gobernabilidad. Te decía el tema que tenía un Congreso fracturado, dividido, donde no tiene la mayoría. En cambio, acá Novoa sí tiene una mayoría ahí con otros que son cuestionados, pero tiene una mayoría. En este caso, Paz no tiene una mayoría, lo que le dificulta la aprobación de las leyes y las reformas estructurales que quiera cambiar. El problema es que estas reformas, si son un tema neoliberal o son en favor del pueblo, discutido, por lo que ya hemos comentado. Pero en todo caso choca ahí, donde no se van a aprobar muy probablemente, porque la gente o los asambleístas o congresistas van a ver cuál es el resultado, para dónde camina. Si es para más medidas que son antipopulares, muy difícilmente se van a poder caminar y va a seguir el estallido. O sea, no solo es problema de quienes reclaman, sino también a través de una asamblea, Luis. Bien, sí, bueno, Rodrigo Paz tiene una asamblea dividida. Por un lado tenemos a la oposición que es libre, que está liderada por Tuto Quiroga, que es básicamente un líder de derecha. Y también tenemos a Manfred Reyes Villa en ese congreso, en esa asamblea. Y también tenemos por el otro lado el oficialismo, que sería el PDC, con los aliados que le quedan a Rodrigo Paz dentro de ese partido. Y también otro aliado es Alianza Nacional, que sería el partido de Samuel Doria Medina, que de alguna manera también es un aliado en el gobierno. Ahora, usted mencionaba sobre las reformas que el presidente intenta llevar adelante en los próximos meses. Esas reformas yo creo que van a ser llevadas buscando el timing, ¿no? Buscando el momento adecuado. No creo que sean durante este año, pero en algún momento sí las va a tratar de aplicar. ¿Por qué? Porque no tiene mucho margen de acción. Y para lograr que esto de alguna manera rinda frutos, yo creo que Rodrigo Paz está jugando, creo que el papel de transición importante, porque él no se ve como un líder de extrema derecha, como se lo quiere mostrar, tampoco es un líder de izquierda, pero lo que sí es un líder de centro. Y aquí es donde juega un papel importante la tradición de su familia. El papá de Rodrigo Paz es un socialdemócrata que ha permitido que Bolivia pase de la dictadura a la democracia. Y Rodrigo Paz creo que va a jugar ese papel de transición, llevando a los movimientos, organizaciones sociales anteriormente aliadas de Evo Morales, del levismo, como le llamamos aquí, a ser los próximos impulsadores de ese cambio en Bolivia. Yo tengo este análisis porque veo a Rodrigo Paz como un socialdemócrata, alguien que no está dispuesto a sacar las fuerzas militares para reprimir al pueblo de alguna manera, y que está más dispuesto a convocar estos sectores, movimientos sociales, sindicatos y demás, a buscar esa transformación del país. Por eso creo que Rodrigo Paz está jugando un papel histórico de llevar al país a una transición. Luis, entonces ya hablamos del tema económico, la crisis que podría ser negativa o más uno, que generosamente creo que te dije 1.5, cuando en verdad podría ser cero o negativo, sinceramente hablando, pero no lo quise decir, te lo digo honestamente. Prefiero ser optimista y que vayamos al 1.5 para evitar, ¿no? Pero bueno, pero podría ser negativo. Qué bueno que tú mismo lo digas, ¿no? Entonces, vamos en ese sentido, y la gobernabilidad, en ese sentido vamos a un tercer aspecto, que es el tema de la confianza internacional. Bueno, ¿cómo nos vendemos? Necesitamos dólares. Tenemos un problema interno gravísimo. Y las reformas, como tú muy bien lo has dicho, por eso que es interesante estas conversaciones. No van a ser inmediatas o no se van a poder, va a tener que ser un trabajo, como lo indicaste, tal vez de un año, lograr una conciliación nacional, una reconciliación, etcétera, todos los términos bonitos que le sabemos poner a estos temas. Pero hay un tema que tienes que enamorar, tienes que encantar a una banca multilateral, porque necesitas los recursos, necesitas oxígeno. El oxígeno lo puedes comprar internamente, no por mucho tiempo, creo.
pero porque si no hay inyección de dólares o de ingresos y no logras calmar a través de eso, porque necesitas inversión, desarrollo de obra pública, y lo que entiendo económicamente lo que menos es hay dinero, lo que hay es problema. Entonces, el gobierno tiene que recurrir a organismos al BID, al FMI, tiene que encantar, le van a decir el cuadro de cargos, qué es lo que tienes que hacer, como Milei, como Novoa, y ahí es más impopular todavía el tema. Entonces, este costo social de estos ajustes, ya sabemos pues, que condiciona la velocidad de las reformas y calienta más las calles, Luis. Así es, bueno, Rodrigo Paz ha estado, su política actualmente es intensiva en el ámbito exterior, está buscando esos acuerdos con el Banco Mundial, el FMI. Recientemente salieron unas declaraciones de un viceministro que se está llevando adelante ese proceso y que muy probablemente hay un acuerdo con el FMI. Y también hubo ciertas relaciones con la CAF, es decir, Bolivia está buscando activamente ese financiamiento exterior, como bien lo mencionó. Y de alguna manera esto también ha generado, ¿no?, en el ámbito nacional esa creencia de que Bolivia se está vendiendo está vendiendo sus recursos internacionales a cambio de un apoyo económico, ¿no? Es una narrativa que se ha estado viendo muy constantemente en estos tiempos de movilización de estos sectores, pero creo que es muy difícil que cualquier gobierno en este momento preciso de la historia boliviana pueda gobernar sin recurrir a esos préstamos internacionales, esas deudas o esos convenios bilaterales, ¿no? Es necesario que se acuda a esa forma de tener ese apoyo económico, pero va a tener que trabajar muy arduamente con los sectores movilizados, con la COP, con Tupacatari y demás, que son organizaciones sociales, para mostrarles que la economía boliviana no va a salir adelante si no se hacen esas reformas, si no se aceptan esa nueva política económica que por mucho tiempo no ha habido, ¿no? Que es ese libre mercado. Bien, Luis, ya hablamos del tema de económico, ya hablamos del tema de la gobernabilidad, hablamos del tema de los multilaterales, porque si no nos vendemos, difícilmente podemos arrancar. Ahora hablemos de como cereza de estos tres aspectos, hablemos de la gobernanza interna. Se quiere, confírmanos por favor, de lo que sabemos, Paz intenta desmantelar a través de una modernización interinstitucional el tema del andamiaje de este Estado plurinacional. Acá también tenemos Estado plurinacional con la CONAIE, todo lo que, con FENAIE, todo lo que es los sectores indígenas, ¿no? Que son algunos que están divididos. De este modelo, de este Estado plurinacional, para hacer un modelo más republicano y descentralizado. Pero ahí choca con los temas ideológicos profundos de una sociedad boliviana que en sus diferentes regiones sabemos que son más o que ellos quieren el respeto a lo que es sus costumbres indígenas, ¿no? Como lo es acá en el país, Luis. Bueno, sí, ha habido, como usted menciona, ese intento Aló, de sí. borrar, de quitar el estado tranca, ¿no? Que es así como lo ha venido a denominar el gobierno de Rodrigo Paz. Y esto es más que todo un trabajo para eliminar la burocratización excesiva que ha habido en el país. Por ejemplo, para realizar un trámite en Bolivia, usted tenía que presentar su documento de identificación en un papel fotocopiado todas las veces que se relacionaba con la administración. Entonces, sí, esa es una de las medidas que Rodrigo Paz ha llevado a cabo, que es eliminar esa burocracia excesiva. Y lo otro que menciona es la narrativa que muchos sectores del país mantienen de que se va a quitar el Estado plurinacional de Bolivia. Paz ha sido, yo creo que está siendo una figura más bien reconciliadora al tratar de no decir que Bolivia va a volver a la República, porque lo ha mencionado que Bolivia no va a retroceder en ese aspecto, pero que está tratando en realidad de que los sectores indígenas
y también el oriente boliviano, que es muy amplio, ¿no? Que casi representa 3 millones de habitantes, que es la parte de Santa Cruz, que es la parte económicamente más desarrollada de Bolivia, eh, lleguen a una conciliación, lleguen a un acuerdo de país que no esté marcado por la ideología, porque Rodrigo Pasa menciona constantemente que la ideología no da de comer al pueblo, ¿no? Entonces, hay un intento por modernizar el Estado boliviano, pero también por acercar a los sectores divididos. Sin embargo, la tarea parece complicada y es bastante complicada, como lo vemos en la actualidad. Claro. Ahora, se está promulgando o ya está, cuéntanos cómo está este tema de la ley de emergencia y represión, como se la nombra, una Bolivia militarizada, porque tiene que haber control, ¿no? Porque también hay desmanes, hay gente, pero también el pueblo también se expresa, ¿no? Esto conlleva a la narrativa de que ya es una dictadura, o verdaderamente esta represión o esta militarización de Bolivia es una defensa de la democracia que hace Paz, Luis. Bueno, la ley ha sido promulgada, pero es una ley de regulación del estado de excepción, que quiere decir más bien una manera de regular el uso de la fuerza pública en cuanto existan ciertos tipos marcados por la ley, por ejemplo, que existe un desastre nacional, ¿no? Exista alguna situación que saque al país de los márgenes convencionales, entonces en ese momento se aplicaría un estado de excepción. Y actualmente Bolivia no, el presidente Paz no aplicó la ley del estado, no aplicó, no dictó el estado de excepción, es decir, las Fuerzas Armadas no están en las calles. Lo que sí vemos más bien es un pedido de la gente, por ejemplo, vieron grupos de personas en diversas ciudades, pero sobre todo en La Paz y en el Alto, que han reclamado al presidente aplicar la ley de estado de excepción para que salgan las fuerzas del orden a poner orden, ¿no? Sin embargo, no ha pasado por el momento porque creo que Paz está apostando por un tipo de solución diferente, que creo que es la incorporación de estos grupos movilizados de alguna manera en el gobierno, por ejemplo, eh, haciendo coaliciones de gobernanza, ¿no? Por ejemplo, aplicando algunas leyes favorables para ellos. Yo creo que esa es la medida que Paz está tomando o apuesta a tomar para resolver este conflicto, no tanto como el de las Fuerzas Armadas, sino de crear o introducir a espacios de poder a estos grupos movilizados. Luis, en todo este contexto que hemos desarrollado, eh, este giro a la derecha que hay en algunos países, como Milei en Argentina, Kast en Chile, Noboa en Ecuador, Paz en Bolivia, obviamente, Bukele que se lo mete ahí en la colada, y algunos países de Centroamérica. ¿Tú crees verdaderamente, ya viendo el panorama, quiero tu criterio de analista político, de consultor, ¿tú crees que los nombrados son una solución a la pobreza, a la necesidad, al desarrollo social, a la justicia social que necesitan los países para por lo menos poder que la clase pobre o la clase media, inclusive que se ha visto afectada en estos países? Vemos en Argentina como ya están comiendo carne de burro. No he podido confirmar si ya se hizo o fue una narrativa o por ahí en algunos lados, pero es grave ya lo que pasa en Argentina y acá con nuestra violencia. O sea, los países en vez de solucionar, lo que se han ido es agravando en algunos aspectos, pero que sabemos pues en qué va a terminar esto o podría terminar esto, donde creo que ustedes lo viven más aceleradamente, Luis. La política latinoamericana creo que siempre ha tenido estas etapas cíclicas, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el socialismo del siglo XXI y ahora tenemos esta etapa de la derecha, ¿no? Como mencionaba usted. Pero yo creo que particularmente cada país experimenta estas etapas de manera distinta.
Argentina ha pasado por una etapa económicamente muy, muy fea por la inflación muy alta que tenían, por el tipo de cambio que casi no valía nada el peso argentino. Creo que Milei ha tratado de solventar esa situación, esa crisis fiscal que había en el país, pero también con consecuencias en el corto plazo. Creo que Bukele también es otro tipo de política de derecha. Él más bien sale por la necesidad de generar un aspecto de seguridad pública en su país, si bien muchas personas lo ven como que Bukele ha excedido, ¿no? El tema de los derechos, ha excedido en realidad no se considera que Bukele esté dentro de respetando los derechos humanos, ¿no? Y por otro lado, Noboa también es visto de otra manera, ¿no? Él es visto como que aparece para poner control a un tema de seguridad pública. Bolivia, por su parte, también tiene otro tipo de presidente. Yo creo que Rodrigo Paz es un socialdemócrata, aunque muchos lo ven como un político de derecha. Para mí es un socialdemócrata porque no ha aplicado esas medidas de shock y también busca el acuerdo con los movimientos de izquierda. Ahora, si es una respuesta o no es una respuesta a la ideología, creo que la ideología nunca va a ser una respuesta, sino que la institucionalidad de un Estado es una respuesta. Por ejemplo, en Europa los estados son altamente institucionalizados, ¿no? Por ejemplo, tenemos estados de bienestar, es decir, estados que apoyan socialmente a las personas, pero también respetan el libre mercado, ¿no? Esos son estados institucionalizados en los cuales si gobierna la derecha o gobierna la izquierda, no se ven los efectos, no se ven efectos muy dispares, ¿no? Es decir, puede gobernar cualquiera de los dos ámbitos o espectros ideológicos y el Estado mantener siempre una política única. Claro, claro, Luis. Lo que pasa es que allá sí los impuestos va a donde debe ir, ¿no? A canalizarse a este porcentaje que te digo de la gente que no genera los recursos para poder hacerlo privado, ¿no? Y recuerda que la lucha es por privatizar, porque ya cuando se sientan les encanta privatizar los recursos, los sectores estratégicos, y ahí es donde vienen y comienzan los problemas, como en el caso de México. Mira que ellos privatizaron, hicieron las petroquímicas y no tienen problemas con el tema de la gasolina. En cambio acá no se hizo, no se pudo. Siempre viene una contra cuando hay estos péndulos, ¿no? Hablabas bien del siglo XXI, ahora es la derecha radical. Entonces lo que hizo el otro no vale, vale lo que yo hago. Pero es que hay un tema de corrupción, pues Luis. Es que no solamente es la justicia social, es también el tema de la corrupción. Y les decía a algunos, es que el problema es que no vienen con un plan de trabajo, vienen con un plan de atraco. Entonces ahí viene el problema de la corrupción y comienzan los poderes, tu corrupción contra mi corrupción. Entonces nos tenemos que simplificar las corrupciones, pero ¿quién paga la factura? La factura la paga el pueblo, la paga el pobre. ¿Quién pone la sangre? Y eso tú lo sabes mejor que nosotros. En Bolivia la sangre la pone pues el pobre, el campesino, igual que acá, porque ya tenemos las historias de nuestros hermanos indígenas. Pero al final el que pone la sangre y paga la factura es el pueblo, pues, Luis. Mario, me hace recuerdo bueno, yo leo constantemente a un filósofo político que se llama Claude Lefort, y él dice que el poder de un Estado es un espacio vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que la población, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, ya sea la gente pobre o la gente rica, de alguna manera tiene que verse representado en el poder. Es decir, que el poder no sea de unos sectores, sino que el poder permita la inclusión tanto del pueblo como de las élites. Ese es el tipo de Estado que yo personalmente creo que funciona y va a funcionar para cada país latinoamericano. Es decir, busquemos que el espacio estatal sea un espacio que amplio para todo tipo de personas, para todo tipo de ideologías,
para que luego se promueva el desarrollo social y económico de nuestros países. Claro, es que esa es la diferencia cuando mencionamos los países nórdicos, como Canadá, es el tema de los impuestos, es el tema del servicio de salud, de estudio. Pero acá vemos que cada vez, al menos te hablo de Ecuador, que debes saber porque veo que sigues todo lo que es Latinoamérica. El problema es que cada vez se restringen los presupuestos y tienen menos acceso a lo que es básico, la educación y la medicina. Entonces estamos reclamando, estamos en las calles y lo mismo se quiere imponer el otro. Por eso te digo, no es un plan de trabajo, es un plan de atraco lo que se viene y con medidas impopulares. En este contexto, para no perdernos, el tema, te digo porque son fuertes los organismos o los gremios en Bolivia. Por ejemplo, los mineros, los maestros, los cocaleros. Acá no hay algunos segmentos, ¿no? La gente es bien brava allá, ¿no? Y todo esto es un versus contra el gobierno. Y esto, como te decía, si bien nosotros acá, los otros países nombrados, los otros presidentes nombrados, estamos en un proceso, en medidas impopulares, en reclamos, nosotros estamos en revocatoria, pero te digo, yo veo en ustedes más acelerados por los grupos que te acabo de nombrar y en el contexto donde está, que lo veo que tiene las manos más atadas que desatadas el presidente Paz, Luis. Bueno, Rodrigo Paz está actualmente atravesando creo que el momento más decisivo de su gobierno, porque creo que si Rodrigo Paz continúa o prevalece estos movimientos, que más o menos se está viendo que va a ser así, puede marcar un antes y un después, un parteaguas, ¿no? Para tener una política, un gobierno y políticas como él quiere y como su gobierno aspira a hacer. Pero este momento actual, como lo dice, está marcado por distintos actores. Yo hice un mapeo de los actores que actualmente tiene Bolivia en este conflicto y tenemos, por ejemplo, actores internacionales en ambos espectros. Por ejemplo, el primer nodo que identifiqué es Rodrigo Paz. Alrededor de Rodrigo Paz tenemos, por ejemplo, algunos políticos de oposición. Oposición los llamo como Tuto Quiroga o Samuel o Manfred, que de alguna manera tratan de respaldarlo. Tenemos organismos internacionales como la DEA o Estados Unidos que respaldan al gobierno, incluso la OEA también respalda al gobierno de Rodrigo Paz. Y en el medio, identificado a estos movimientos sociales como la COP, que es la Central Obrera de los Trabajadores Fabriles, es decir, los trabajadores sindicados en el país, también a sectores indígenas, a sectores urbanos también, como los maestros y otros más, pero que están al medio, que están a la espera de ver cómo Rodrigo Paz va a gobernar. Y por el otro lado tenemos a Evo Morales y sus organizaciones sociales, como él denomina, que son los cocaleros, que son grupos de izquierda radical. Entonces, en este panorama, para que Rodrigo Paz pueda prevalecer en su política, tiene sí o sí llamar a esos sectores neutrales o no tan neutrales como la COVID y Tupac Katari y hacerlos parte de su gobierno. Esa es la única manera que Rodrigo Paz puede solventar estos problemas y puede prevalecer. Es decir, aislar al sector radical de Evo Morales y llevar a los sectores no tan radicales hacia su nodo. Sí, podría ser, es correcto, ¿no? Hay que alinearse con los que están más cerca, te entiendan el mensaje. Pero no te suena a terror cuando yo oigo Quiroga, oigo la DEA, oigo Estados Unidos, oigo el tema de los asuntos, de los delegados para los asuntos internos o de Latinoamérica, ya cuando me comienzo a unir a Estados Unidos y Quiroga y otras personas, que yo más bien creo que le restan a Paz que le suman, Luis. Sí, sí, muy bien lo dices, Mario. De alguna manera la población movilizada lo ve así. Lo que ha hecho Rodrigo Paz en este último tiempo para que eso no sea un factor definitivo es polarizar. Ha polarizado con Tuto Quiroga
y al mismo tiempo ha polarizado con Evo Morales. Es decir, ha radicalizado estos dos sectores para posicionarse al centro. Por ejemplo, a Tuto Quiroga le decía o eh, le reclamaba de alguna manera el impulso a promover el estado de excepción, ¿no? Y a Evo Morales a promover las movilizaciones. Entonces, yo creo que hay un pensamiento estratégico detrás de todo lo que hace Rodrigo Paz. Si bien tiene ese apoyo internacional, está tratando de polarizar para posicionarse al centro y creo que para realmente mostrar esa posición socialdemócrata que lo ubico ahí a Rodrigo Paz de alguna manera. Y en este contexto que ya llegamos aquí, Luis, ¿tú crees que el tiempo le alcance para que pueda implementar, para que pueda vender esa idea, para que pueda vender esa narrativa a la gente que está en las calles y que hay un problema de ingresos? Como siempre le digo a todos, ¿no? La barriga no espera, el hambre no espera. O sea, si no comienzo a liberar desarrollo social, una planificación social que le llegue al pueblo, que el pueblo se convenza de que vamos por el camino y calmo el hambre, lo dudo, Luis. Sí, muy bien lo menciona Mario. Ya son 46 días de esta movilización. Son 7 meses de gobierno que prácticamente tenemos casi el 20% en movilizaciones, en conflictos al país. Y la gente en esta situación está preocupada, mucha gente ya tiene problemas económicos porque la economía en Bolivia es informal, la gente vive día a día y necesita soluciones. Y la estrategia del gobierno ha sido el desgaste, ¿no? El desgaste que ha provocado que muchos sectores como la COP incluso pidan ya el diálogo con el gobierno, pero también ha provocado que la gente común, la gente que vive día al día, rechace de alguna manera a Paz o le reclame su pasividad frente a todo esto. Entonces, Paz tiene que ejercer una política con mucho cálculo, casi como la de un cirujano médico, ¿no? Tiene que saber cómo operar esta situación, porque si no incluye a esos movimientos, esas organizaciones sociales que están conflictuando el país en su gobierno, y si no atiende también a la población y a las élites políticas y a las élites económicas, creo que se va a desencadenar de otra manera el país, que puede ser incluso ya un conflicto, ya no social, sino incluso de otro tipo, ¿no? Luis, en ese contexto, lo que menos tiene es tiempo, Paz. Así es, no tiene tiempo y tiene que ir encontrando esa respuesta, tanto de los movimientos que están actualmente pidiendo muchas cosas, como también contentando a las élites económicas del país. Claro, es que son grupos de poder que hay que confrontarlos y hay que escucharlos. Y hay que también saber compartir el poder, Luis. Sí, porque esa es la manera, ¿no? La política es de acuerdos, es de conciliar las posiciones extremas, de encontrar un punto de acuerdo. Yo creo que ese es lo que va a marcar la diferencia, lo que va a definir si Rodrigo Paz va a poder implementar sus políticas o va a desencadenar de otra manera la situación boliviana. Claro, ya en la recta final, estimado Luis, hablemos un poquito del tema multipolar o polar. Hemos visto ya en la guerra, en la administración Trump, un poco que ya no es unipolar el tema del mandato mundial, ya se ve que hay una multipolaridad en donde están los BRIC, creo que ya no nos alcanzó el tiempo para hablar de los BRIC, que podría ser un buen aliado de Bolivia, pero tal vez con tu bondad podamos en otra oportunidad conversar, Luis. Pero el tema de los BRIC, el tema multipolar, que Bolivia se tiene que acercar con China y Rusia, y claro, y también negociar con Estados Unidos, no decimos que no, por el tema del litio. Aquí la pelea también es por el tema del recurso que es el litio, y porque sabemos que el tema ya con estos temas de la inteligencia artificial y el Internet, y todo lo que se está generando, el tema de los recursos tecnológicos es importantísimo. El que maneja los recursos tecnológicos es el que va a gobernar, posiblemente a imponer en el mundo. Por eso es que se crean estos
modelos multipolares. Y Bolivia tiene la necesidad, la urgencia, también creo yo, de acercarse a China, a Rusia y Estados Unidos, buscar bloques de negocios donde les puedan solventar el tema de sus recursos naturales y estratégicos, como es el litio y los otros, Luis. Sí, bueno, Bolivia posee actualmente una reserva importante de litio, creo que es el tercer país con la reserva más importante de litio y también posee tierras raras que son componentes esenciales para la fabricación de microprocesadores. Entonces, sí hay una necesidad de vender estas materias primas tanto a Rusia, a China y también a Estados Unidos. Estuve haciendo un estudio sobre este tema y la parte más importante y definitoria para un país es no solamente acercarse, ¿no?, a estos países, porque se ha tratado de acercarse. En el anterior gobierno se firmaron algunos contratos para vender el litio a China, pero no se llegó a ejecutarse. Y actualmente se está siguiendo casi el mismo camino para algunas empresas de otros países en Bolivia, ¿no? Pero el tema fundamental es la institucionalidad. Los países como Rusia, China o Estados Unidos o cualquier otro país no van a invertir si no ven algo que les certifique, algo que les dé confianza en el país. Es decir, Bolivia tiene que generar esa confianza internacional, generar una política de atracción de inversiones para que esos países inviertan. Y la única manera de realizar esto es por medio de una política eh, transparente, limpia, que esté bajo los parámetros internacionales, ¿no? Es decir, no tiene el lujo Bolivia de elegir aliados polares, ¿no? Aliados ideológicos, sino que tiene que tener esta relación múltiple y aproximarse a todos de la misma manera. Y creo que ese es el camino del éxito para cualquier país en cuanto a una política exterior. Lo que necesita son aliados comerciales. Bien, y finalmente, Luis, el tema te llevaba a este tema para indicarte que más o menos es un poco la doctrina Monroe, ¿no? En el sentido de que América, Latinoamérica es para América, entre nosotros. Entonces, ¿cómo se cierra el círculo? Ya tengo el petróleo de Venezuela, ya tengo la administración, necesito el litio. No sé qué es más importante, el litio o las tierras raras. Para mí creo que las tierras raras, porque es la única manera que no hay en todo el mundo. China no se la va a dar porque es un enemigo y más bien quiere seguir conquistando Latinoamérica o ciertos países que pueda para seguir expandiendo el comercio, seguir expandiendo la línea, pero sí de un enfoque de desarrollo. Lo hace China o tal vez Rusia, pero más China que conocemos. Pero en cambio Estados Unidos es la imposición. Entonces ahí es donde viene el tema y por eso que se vuelve importantísimo el litio y tierras raras que no me lo van a dar los otros y Venezuela tengo el petróleo, tengo los recursos. Por eso que es importantísimo y por ahí puede venir la pelea en la cual vienen los apoyos para paz, mientras por el un lado le jalan el brazo a Rodrigo Paz, por el otro lado también le están jalando y tenemos en el centro que lo tienen cogido de los pies, que es el tema de los sindicatos, de los gremios, de todo lo que nombramos, el pueblo, porque el pueblo es el que tiene hambre y como te repito, si te jala el de la izquierda, te jala de la derecha, a mí no me interesa porque el hambre es hambre, yo tengo que comer todos los días, tengo familia y si no tengo un desarrollo, no me atiendes, las calles es el último recurso, Luis. Sí, Bolivia tuvo un acercamiento con la administración de Trump, tuvo un acercamiento mediante financiamiento internacional que Estados Unidos está prometiendo con el gobierno de paz para invertir en Bolivia. Sin embargo, creo que a Bolivia no solo le va a alcanzar ese financiamiento, sino que necesita tener esas relaciones con diversos agentes privados, públicos, internacionales, necesita generar ese movimiento económico y para hacer eso, creo que Paz tiene que establecer ya una política nacional, una política estatal que permita que cada inversión que venga al país se haga en base a seguridad jurídica, se realice en base a transparencia, en base a justicia. ¿Por qué?
porque si no hay esos fundamentos, nadie va a venir a este país a generar o a invertir eh, un capital, ¿no? Es preferible irse a otro país donde por la misma inversión vas a tener una mayor utilidad. Ahora, estos recursos que son altamente importantes como el litio, las tierras raras o incluso otros minerales, necesitan una inversión extranjera, porque el país hasta el momento, incluso en los gobiernos de Morales, del MAS, de Arce, no ha podido ni siquiera vender litio de manera adecuada. O sea, ha vendido cierta cantidad, pero no es ni siquiera considerada para solventar los costos, ¿no? Entonces, se necesita una política diferente y para generar esta política paz tiene que llegar a un acuerdo nacional, una conciliación nacional que es muy complejo, pero de alguna manera va a ser la piedra fundamental para esta nueva política boliviana. Luis, finalmente, ya en todo el análisis que hemos realizado, a tu criterio, a tu estudio, Rodrigo Paz, ¿tiene salida, tiene el tiempo? ¿Un 50-50 o eres pesimista de que no termine este gobierno? Yo creo que Rodrigo Paz tiene un 75% de probabilidades de permanecer en el gobierno, pero tiene que ser muy quirúrgico en los movimientos que vaya a realizar en los próximos días. Yo creo que en esta semana incluso es posible que haya un diálogo y creo que ese diálogo va a ser el puntapié inicial para lo que va a pasar con su gobierno. Bien amigos, hoy mi invitado Luis Amurrio, politólogo, asesor político de Bolivia, experto en comunicación política. No hablamos de lo que nos gusta, el tema de la consultoría, lo que está de moda, pero es una próxima oportunidad, que eso nos encanta también, las nuevas tendencias y todo eso, ¿no? Consultor en comunicación y campañas políticas en activismo digital, me parece interesantísimo eso. Y fundador, no pudimos hablar de la revista Fisuras, date cuenta. Solamente una preguntita final. Nosotros siempre decimos que, ya pasó, ¿no? Pero tu criterio, siempre decimos en una campaña, ya se viene donde nosotros una campaña política próximamente y estamos en Colombia en la segunda vuelta. En el tema de hacer campaña en redes sociales, campaña digital, hacer estas campañas no te garantiza que vayas a ganar, pero el no hacerlas sí te garantiza que vas a perder. Ya como consultor, como activista digital, ¿qué opinas al respecto, Luis? Es bastante real, ¿no? Si un gobierno no está, si un candidato no está presente en una red digital, no va a ser tema de conversación. Es necesario estar presente y que además de estar presente, tengas una narrativa, ¿no? Una narrativa que capte la atención de la gente. Si no estás presente en los medios digitales, porque ahora los medios digitales son el lugar donde se definen prácticamente las narrativas, los temas y demás, es muy probable que vayas a perder tu campaña. Entonces, les recomiendo a todos los candidatos siempre estar presentes en el mundo digital, pero siempre estar presentes con una narrativa, con una estrategia, con un asesor, con alguien que los impulse y no con la persona, con el family, bueno, ya saben, con los familiares que no son estrategas, ¿no? Como muchos Sí. candidatos lo hacen. Esa es la pelea con ellos o con los amigos o con los dueños del partido. Gracias Luis, amigos, Luis Amurio de Bolivia, analizando la coyuntura de Bolivia, de nuestro hermano y querido país latino de Bolivia y toda la región. Luis, aspiro a tenerte más adelante, a ver qué pasó, conversar, cómo siguen, a ver si los acuerdos de Medio Oriente, no pudimos hablar nada, a ver si se dan estos acuerdos, baja el petróleo, el tema de los combustibles que ustedes más que nosotros, es grave, no puede ser un detonante o puede ser algo que alivie o empeore la situación. Así que Luis, gracias por estar con nosotros, muy amable y espero tenerte en en un momento venidero. Muchas gracias, Mario, y un saludo a toda la audiencia de tu programa. Un fuerte abrazo desde Bolivia para todos. Aprovechamos de invitar a todas las personas que están viendo este video a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Fisuras en Instagram y Facebook y nuestra web es www.fisuras.com.
www.fisuras.xyz. Ahí está toda la información que producimos, nuestras entrevistas, artículos y mucho más.